¿Qué haría un multimillonario acostumbrado a que el dinero resuelva cada uno de sus problemas, cuando se enfrenta a la única batalla que no puede comprar, la salud de su propia hija? Ricardo Montero, el magnate mexicano de 50 años, vivía en un penthouse que parecía tocar las nubes de la Ciudad de México, un imperio de tecnología y telecomunicaciones construido sobre una obsesión fría por el control absoluto. Desde allí, con un simple clic, cerraba negocios de miles de millones de pesos. Pero ni todo ese dinero, ni todo el poder, podían llenar el vacío que lo consumía. Esa noche, cenó solo en una mesa que podría albergar a 20 invitados. Sus ojos, antes llenos de ambición, ahora reflejaban una profunda soledad, fijos en la silla vacía donde solía sentarse su esposa, fallecida al nacer su hija. Su riqueza era una prisión dorada, y su única compañía era el silencio y el monitor médico que desde la habitación contigua vigilaba a su joven hija, Catalina. La rutina estéril de Ricardo se hizo añicos en el hospital de élite, rodeado de máquinas que sus miles de dólares habían alquilado. El elegante y gélido doctor Ramiro Cortés le dio el golpe de gracia, con una frialdad que helaba la sangre. Señor Montero, hemos agotado todos los protocolos. Los cuidados paliativos son nuestra única opción. A Catalina le queda un mes, con suerte, dictaminó el médico sin una pizca de empatía. Ricardo sintió que esas palabras le atravesaban el corazón como dagas. Despidió a la enfermera y se desplomó en el sillón de la suite hospitalaria, permitiendo que la culpa y la desesperación lo inundaran por primera vez. Su fracaso no era financiero, sino humano. Mientras su mundo se desmoronaba, una figura humilde y silenciosa entró al cuarto para cambiar las sábanas. Elena Vargas. Elena, la joven mujer de 35 años, originaria de Oaxaca, que siempre había cuidado a Catalina con un amor incondicional, notó el rictus de dolor del millonario y, sobre todo, la palidez extrema de la joven. En un acto de fe que desafió toda lógica y protocolo, dejó un ramillete de flores silvestres en la mesita de noche. El destino, ese tejedor invisible, había puesto a la esperanza frente a la desesperación. Elena sintió que el miedo le atenazaba la garganta, pero ver a Catalina al borde del abismo y al poderoso Ricardo completamente roto, le dio una fuerza inaudita. «Señor Montero, por favor, escúcheme», se atrevió a decir, rompiendo la barrera de su posición. Ricardo levantó la mirada, sorprendido de que la empleada a la que apenas notaba se atreviera a hablarle. Ella continuó, con voz embargada pero firme, la dignidad brillando en sus ojos café dorado. «Yo sé que la ciencia es poderosa, pero en mi pueblo, en Oaxaca, la fe también lo es. Tenemos métodos, tés de hierbas ancestrales. Puede que no curen del todo, pero ya hemos traído a muchos de vuelta del filo. No pierda la esperanza, patrón. El dinero no es el único camino. Permítame intentarlo, se lo ruego». Ricardo observó la pureza en sus ojos, el calor humano que emanaba de ella, un contraste violento con la frialdad aséptica del hospital. Vio la bondad y la fuerza en su rostro humilde, marcado por años de trabajo, y se dio cuenta de que Elena poseía algo que él había perdido hacía mucho tiempo. Era una mujer sencilla, vestida modestamente, pero con un alma que su riqueza nunca podría tocar. La situación era crítica, urgente. ¿Iba a confiar el destino de su única hija al saber ancestral de una empleada o se rendiría a la sentencia de un médico arrogante? El dilema moral y el amor paternal chocaron de forma devastadora. El corazón del millonario, endurecido por años de negocios, se ablandó ante la fe inquebrantable de la mujer humilde. Ricardo se levantó de un salto, tomó la mano de Elena en un gesto que era mitad súplica y mitad orden, y selló el pacto con la desesperación más absoluta. «Lo haremos», susurró, su voz temblando por primera vez en años, «pero será en secreto. Nadie, absolutamente nadie, puede saber de esto, especialmente el doctor Cortés». La fe había entrado en el frío castillo del millonario. Elena asintió, una lágrima de esperanza rodando por su mejilla. Había cruzado el umbral, arriesgando su trabajo y su vida por una joven a la que amaba como propia. La pregunta irresistible que se instaló en el aire fue: ¿el orgullo y el escepticismo de Ricardo le permitirían confiar en la fe de una simple empleada para salvar a Catalina? ¿O el poder oscuro de la medicina tradicional, representado por el doctor Cortés, aplastaría esta última y desesperada esperanza? Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime,
¿Desde dónde estás viendo este video? Ricardo hizo trasladar a Catalina de regreso a su mansión, creando una unidad de cuidados intensivos improvisada, pero con un toque inesperado: las hierbas y rituales de Elena. Ella trajo consigo la calidez de su tierra, Oaxaca, para el mundo frío y estéril del magnate. Contaba a Catalina historias de nahuales y dioses antiguos que la hacían sonreír por primera vez en meses. Ricardo observaba, fascinado y confundido. Cada tarde veía a Elena preparar un té de hierbas con sus manos, canturreando una melodía suave, mientras el aroma terroso invadía el ambiente, desplazando el olor a desinfectante. Era un ritual de fe, no de ciencia, que contrastaba con su vida obsesionada por lo tangible y lo verificable. La joven Catalina, apenas una sombra, comenzó a reaccionar. Una leve sonrisa, un pequeño movimiento en sus dedos. Esto dio a Ricardo la primera chispa de esperanza genuina que había sentido desde la muerte de su esposa, y esa esperanza estaba atada a Elena. Empezó a buscarla, no como empleada, sino como la mujer que estaba devolviendo la luz a su mundo. Una noche, en el balcón, las estrellas brillaban sobre la Ciudad de México. Ricardo rompió su coraza. Mi esposa murió poco después del parto, confesó con voz áspera, sintiendo un peso enorme en el pecho. A veces creo que si hubiese podido comprarle más tiempo, si la hubiera cuidado mejor. Mi dinero no sirvió de nada, Elena. Y ahora mi hija. Elena lo miró con compasión, la misma que dedicaba a Catalina. Patrón, el dinero es una herramienta, no un corazón, le respondió con una sencillez demoledora. Usted no es culpable. La verdadera curación está en la esperanza, no en los ceros de su cuenta. Usted le ha dado a su hija todo, menos esto, la fe inquebrantable de que lucharemos hasta el final. Esa conversación rompió la pared invisible que los separaba. Él vio al ser humano puro detrás del uniforme, y ella vio al padre desesperado detrás del millonario. La confianza creció con cada gesto simple. Él le preguntaba sobre Oaxaca, y ella le contaba sobre la vida simple y rica en comunidad, donde la gente se ayuda sin esperar recompensas financieras. El lazo emocional se hizo inquebrantable. Ricardo admiraba su dignidad inquebrantable en la escasez, y Elena respetaba la lucha interna que él libraba contra su propio escepticismo. El amor que nacía era una fuerza silenciosa, construida sobre la desesperación compartida y la admiración mutua por su entereza. Pero este idilio, esta alianza secreta de fe y desesperación, no podía durar. El riesgo de perderlo todo, no solo a Catalina sino también a Elena, se cernía sobre ellos, aumentando la tensión en la fría mansión. Mientras tanto, en el hospital de élite, el doctor Ramiro Cortés sentía que su prestigio se tambaleaba. El hecho de que Ricardo Montero, uno de sus clientes más importantes, hubiese retirado a su hija bajo circunstancias no médicas, era un insulto a su autoridad y un riesgo para su carrera. Un celoso enfermero, leal al sistema del doctor Cortés, se puso en contacto con el médico, revelándole los rumores: que la empleada estaba dando a Catalina misteriosos tés y realizando prácticas de brujería. El rostro elegante del doctor Cortés se transformó en una máscara de fría furia. Su arrogancia no podía soportar ser desafiada por una curandera. El doctor Cortés apareció sin previo aviso en la mansión, exigiendo ver a Catalina. La escena fue un huracán de tensión. «Esto es negligencia criminal, Montero. Permitir que esta mujer sin educación juegue con la vida de su hija es irresponsable», bramó, señalando a Elena con desprecio. Elena se mantuvo firme. «Doctor, la niña está sonriendo. Usted nos condenó a un mes, y la fe de Dios y de mis ancestros nos han dado esperanza», replicó ella, su voz temblando por la indignación, pero sin doblarse ante el poder. «Usted es una charlatana, una curandera ilegal que explota la desesperación del señor Montero», espetó el médico, sus palabras escupiendo veneno. La injusticia se hizo tangible, un puñetazo en el estómago de Ricardo, que sintió una oleada de rabia avasalladora. Su amor por Elena, la protectora de la esperanza de su hija, lo estaba transformando. El doctor Cortés escaló la amenaza, volviéndola personal y cruel. «Si no detiene esto ahora, no solo lo demandaré a usted por negligencia irresponsable, sino que denunciaré a esta mujer a las autoridades. Prácticas ilegales de medicina, deportación. Haré que la encierren y la manden de vuelta a su pueblito de Oaxaca, deshonrada». La amenaza no solo ponía en peligro a Elena,
sino a su familia en Oaxaca, a la que ella mantenía con su escaso salario. Ricardo sintió que se le helaba la sangre. Ahora no se trataba solo de la vida de Catalina, sino de la libertad y el futuro de la mujer que le había devuelto la fe. La injusticia se profundizó cuando Elena recibió una llamada de su hermana. Un matón, un capataz que trabajaba para las propiedades del Hospital de Cortés en Oaxaca, había ido a su aldea, amenazando a su anciana madre con desalojarla de su humilde vivienda si Elena no dejaba de meterse en asuntos de gente rica. Ricardo escuchó la conversación en la que Elena le suplicaba a su hermana que no se preocupara, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. El riesgo era palpable. El doctor Cortés estaba usando su poder económico y su influencia para golpear a Elena donde más le dolía, su familia y su origen. Pero, contra todo pronóstico, esa misma tarde, Elena preparó una mezcla, un té espeso y aromático. Catalina, después de beberlo, despertó. Sus ojos brillaron con una claridad que no se veía en meses, y por un momento se sentó sola. La mejoría visible y momentánea fue la prueba de fe que Ricardo necesitaba para confrontar al arrogante doctor. Ricardo se vio atrapado en un dilema devastador. Tenía la prueba de que el camino de Elena funcionaba, que había esperanza para Catalina. Pero si continuaba, el doctor Cortés cumpliría su promesa y destruiría a Elena, a la única mujer que lo había visto por el hombre que era, arriesgándose a verla en prisión y deportada, separada para siempre de su familia. ¿Podía realmente el amor recién descubierto de Ricardo y la reunión con su hija ser destruidos por un pasado que ahora amenazaba con manifestarse de forma devastadora? El millonario, acostumbrado a los números binarios, se enfrentaba a una elección imposible que definía su carácter. O salvaba a su hija por completo, arriesgándose a perder a Elena para siempre, o protegía a Elena, sacrificando la última esperanza de Catalina. Decidió que ya no podía ser el hombre que dejaba que las cosas sucedieran. Su transformación, impulsada por el amor y la rabia ante la injusticia, era inminente. Usaría su influencia, no para negocios, sino para hacer justicia y proteger a la mujer virtuosa que había irrumpido en su vida. Llamó a su equipo de abogados más implacable y les dio una única instrucción: investigar a fondo el historial financiero y las prácticas del doctor Ramiro Cortés, especialmente cualquier conexión con propiedades en Oaxaca o tratos financieros dudosos. La justicia financiera sería la espada de Ricardo. Elena, conmovida por la determinación de Ricardo de arriesgar su reputación por ella, le entregó una pequeña pulsera tejida con hilos de colores, un amuleto de Oaxaca. «Esto es para la fuerza, patrón. Usted ya no está solo. Juntos somos más fuertes», le dijo, y ese simple gesto valía más para Ricardo que cualquier negocio de 1,000 millones. El doctor Cortés, ignorante de la tormenta que se avecinaba, intensificó sus ataques. Comenzó a contactar a los amigos de Ricardo, a los miembros del consejo del hospital, difundiendo rumores de que el magnate había perdido la razón y estaba cayendo en manos de charlatanes supersticiosos, dañando su reputación. La prensa, siempre hambrienta de escándalos de millonarios, comenzó a husmear. La tensión era insoportable. Ricardo y Elena ya no dormían. Trabajaban codo a codo en la habitación de Catalina, él revisando documentos legales y ella preparando sus remedios, con el miedo constante de que la policía o el doctor Cortés irrumpieran en cualquier momento. Elena descubrió un detalle crucial en un antiguo recetario de su abuela, una mezcla específica que podía anular ciertos efectos de la medicación pesada que el doctor Cortés había recetado a Catalina, revelando un posible exceso de dosis para mantenerla sedada. Era una prueba contundente de la negligencia médica. Ricardo, con sus abogados, encontró la punta del iceberg. El doctor Cortés estaba involucrado en un esquema de sobreprecios en medicinas experimentales, un fraude que financiaba sus lujos y le daba poder sobre el consejo hospitalario. La conexión con Oaxaca era clara. El capataz amenazador trabajaba para una empresa de fachada do doctor Cortés. El millonario, ahora un león en defensa de su manada, estaba listo para el enfrentamiento. Ya no era solo dinero lo que estaba en juego, era su alma, la vida de su hija y la libertad de la mujer que amaba. El día del enfrentamiento final estaba marcado. Ricardo convocó una reunión de emergencia del consejo del hospital, sabiendo que el doctor Cortés estaría allí, confiado en su intocabilidad. La jugada era arriesgada. Si fallaba, perdería a Catalina, a Elena y su propia dignidad. Los preparativos fueron agotadores. Ricardo se apoyó en Elena,
cuya calma y fe eran su ancla. Ella le recordó que la verdad, como el agua, siempre encuentra una forma de salir a la luz, sin importar cuánta tierra se ponga encima. El destino había confrontado al frío dinero con la cálida fe. El multimillonario, que siempre había creído en su propia fuerza, ahora dependía de la sabiduría ancestral de una mujer humilde. ¿Qué haría Ricardo Montero, el hombre que solo confiaba en la ciencia y el dinero, cuando la fe de Elena era la única esperanza de su hija? ¿Usaría todo su imperio para destrozar al hombre que amenazaba a la mujer que amaba? ¿O se rendiría para evitar el escándalo? El destino de la pequeña Catalina y de Elena Vargas pendía de un hilo, y la verdad estaba a punto de explotar. El día del consejo, Ricardo Montero se levantó transformado. Ya no era solo un hombre de negocios buscando el control, era un padre desesperado y un hombre enamorado, impulsado por un sentido de justicia inquebrantable que Elena le había contagiado. Había dejado de lado su escepticismo, reconociendo que la verdadera fuerza no estaba en sus acciones bursátiles, sino en el carácter que había encontrado. Su plan no era solo defender a Elena, sino desmantelar al doctor Cortés usando sus propias armas, la inteligencia financiera. Ricardo, con el amuleto de Oaxaca en el bolsillo, había estudiado meticulosamente los informes de sus abogados. Iba a usar su conocimiento del mundo empresarial para exponer las maniobras turbias y la crueldad económica del médico. En ese momento decisivo, Ricardo entendió que su vasta fortuna, que antes lo había aislado, ahora sería la herramienta para proteger a los inocentes y luchar contra la injusticia, no solo con dinero, sino con estrategia. El millonario solitario había encontrado un propósito más grande que el lucro, impulsado por el amor por su hija y por la mujer que le había enseñado el verdadero significado de la esperanza. El ambiente en la sala de juntas del hospital era sofocante, cargado de tensión. El doctor Cortés se presentó con una sonrisa arrogante, confiado en que su prestigio y conexiones lo protegerían. Ricardo irrumpió, pero no solo. Elena estaba a su lado, vestida con dignidad, un símbolo de la verdad y la humildad que desafiaba la arrogancia del sistema. He convocado esta reunión para presentarles evidencia de que el doctor Ramiro Cortés ha incurrido no solo en negligencia médica, sino en fraude y abuso de poder, declaró Ricardo con una voz que retumbaba en la sala, proyectando gráficos de flujo de dinero en las pantallas. Los miembros del consejo, asombrados, observaban el espectáculo. Ricardo presentó el informe, detallando cómo el doctor Cortés inflaba los costos de los tratamientos, desviaba fondos de investigación a empresas de fachada en Oaxaca, y cómo eso financiaba las amenazas que forzaban a gente humilde a perder sus hogares. Este hombre no solo puso en riesgo la vida de mi hija por orgullo, sino que explota la vulnerabilidad de las personas como a la familia de Elena, acusó. El doctor Cortés intentó interrumpir, llamando a Elena una curandera sin licencia. En ese momento crucial, Elena se adelantó. Doctor Cortés, yo no tengo títulos, pero tengo fe y humanidad. Su orgullo y su avaricia casi matan a una niña que su ciencia condenó. Mis remedios no tienen precio, pero usted cobra la esperanza a precio de oro, dijo Elena con una convicción que silenció la sala. Ricardo remató. Mostró la prueba de la sobremedicación de Catalina que Elena había descubierto. El médico, acorralado por la verdad y la evidencia financiera irrefutable, palideció. Su ruina económica y social fue instantánea, evidente en el rostro de los miembros del consejo, que ahora lo miraban con desprecio. La justicia había triunfado sobre la avaricia. El clímax fue completo. El doctor Ramiro Cortés fue inmediatamente suspendido y se iniciaron investigaciones por fraude y negligencia, su reputación hecha trizas. Elena fue exonerada de cualquier cargo y reconocida por su valentía. Catalina comenzó un camino de recuperación estable, lenta, pero llena de esperanza. Libres de obstáculos y amenazas, Ricardo y Elena finalmente pudieron expresar lo que sus corazones sentían. Estaban en la habitación de Catalina. Ella dormía en paz, y la atmósfera ya no era de miedo, sino de un profundo sosiego. «Me salvaste, Elena», susurró Ricardo, tomando su mano cálida y modesta. «Me salvaste del vacío, me salvaste de la condena, y salvaste lo más preciado de mi vida. Todo mi dinero no pudo hacer lo que tu fe logró. Te amo». Elena sonrió, sus ojos llenos de lágrimas de alegría, el alivio de la injusticia superada. «Usted me enseñó que la justicia se puede pelear, patrón, y yo le enseñé que el amor es el único negocio que vale la pena. Te amo, Ricardo».
El beso que se siguió fue el ápice emocional, la liberación de toda la tensión acumulada, sellando su destino. Pasó un año. La mansión en el rascacielos se había transformado de una prisión dorada en un verdadero hogar. Plantas de Oaxaca crecían por toda la terraza, y el olor a tierra mojada y flores silvestres había reemplazado al aroma a esterilidad. Ricardo y Elena se casaron en una ceremonia íntima, simple, pero profundamente emotiva. El multimillonario ya no usaba trajes fríos. Vestía ropa más cómoda, sus ojos brillaban con una felicidad que el dinero nunca pudo comprar. Había implementado un programa en su empresa para financiar tratamientos alternativos y holísticos para niños con enfermedades raras. Catalina, con la pulsera tejida por Elena, jugaba en el jardín de la terraza. No estaba completamente curada, pero tenía una calidad de vida que el doctor Cortés había negado, llena de risas y vitalidad. Su vida se había convertido en un milagro diario, sostenido por el amor. La familia de Elena en Oaxaca ya no temía. Ricardo invirtió en su comunidad, ayudando a preservar las tradiciones de curación ancestral que tanto bien habían hecho a su hija. La vida de Elena, que alguna vez fue una lucha por la supervivencia, ahora era una celebración de amor, dignidad y seguridad. El destino había unido al frío magnate y a la humilde mujer. Habían demostrado que el amor, la fe y la justicia siempre encuentran el camino para triunfar sobre la avaricia y la desesperación. El final fue inesquecible, una prueba de que la riqueza más grande reside en la conexión humana y el carácter. Si esta historia te emocionó y te hizo vibrar, déjanos tu comentario sobre qué parte te conmovió más. ¿Has conocido alguna vez a una persona como Elena que luchó hasta el final? No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que el amor siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos.